Empieza a caer gente, que hoy es un día muy bonito por acá, mucho calor, y estamos esperando que se comunique con nosotros Germán Doin, que es el director de la educación prohibida, aquel documental de casi 3 horas y pico, que es fantástico, que ha tenido no sé cuántos millones de visitas, y vamos a hablar con Germán. Le vamos a hacer algunas preguntas sobre educación, cómo lleva esto del confinamiento y toda la historia, que nos cuente un poquito sus perspectivas, si va a cambiar algo con respecto a lo que era anteriormente a todo esto. Así que bueno, nada, acá estamos esperándolo a Germán. Son las 6, ¿se oye bien? Hola, ¿Qué tal, Germán? Buenas, ¿cómo va? Bueno, con mucho calor aquí, mucho calor. Y ya se siente el veranito andaluz, ¿sabes? Que acá estamos casi sudando, digamos, ¿no? ¿Qué tal por allá? ¿Cómo están las cosas? Y acá refrescando un poco, así ¿Sí? que en eso estamos. ¿Se oye bien? Sí, ahí hay una. Sí, hay volumen, nos dice Catacernaga. Catacernaga. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires, por la Argentina? Bien, yo recién llego a Buenos Aires porque estaba varado en Mendoza y recién llego, así que recién un poco, de hace 2, 3 días, poniéndome al día, a ver cómo se vive acá esto en la ciudad, tal. La gente a la noche aplaude, hay algunos que aplauden, otros que se quejan, es como una mezcla de cosas. Tú Eh, aplaudes, tú a las 8, Germán, sales al balcón y aplaudes por las dudas. Acá es a las nueve se aplauden los que están contentos y a las 8 los que están enojados, una cosa así. Qué linda que es Buenos Aires, cómo la extraño, ¿eh? Cómo extraño esos ruidos, esas, ¿no? Pero hay menos ruido que nunca, la verdad que es un buen momento. Yo creo que esto está como gran parte del mundo. Creo que debe ser la primera vez que Buenos Aires hace honor a su nombre, con la reducción de la polución y todo eso se debe estar limpiando bastante. Eh, y hoy es un día lindo, así que, Qué bueno, un bueno. placer estar con ustedes y con la gente de Ale, que bueno, eh, de otra manera no hubiese podido participar, porque la verdad es que en persona, en vivo, acá estamos. claro, Se te oye como un poco entrecortado, Germán. o somos O nosotros. somos nosotros, no lo sé. ¿Sacaste el wifi de aquí? Yo te los escucho bien, ¿no? Sí, Saca el a ver, wifi. espera, voy a ¿Me sacar. oigo bien? Espera. Ahí está, ahora Ahora me sí. oigo. Ahora sí. Es que tenemos el wifi, el wifi, y lo hemos sacado porque no llega bien la señal, entonces utilizamos los datos del móvil, del celular y ya. Sí, sí, se cortó un ratito, pero ahora vamos a tener mejor conexión. Bueno, vamos a Bueno, empezar y bueno, primero quería que Diego presente a Germán, para quien no lo conozca o no haya oído hablar de él, y comencemos. Bueno, Germán Doin, argentino porteño, ha hecho un documental hace 8, 9, 10 años. ¿Cuánto, Germán? 8 Ocho años. años. 8 años, la educación prohibida, que tiene, hoy lo he visto, puede ser 26 millones de visitas. No No, sé. No lo sigo. Puede ser. lo Puede ser. No decimos lo... así, la gente luego se mete y lo chequea. Un documental que ha tenido 26 millones de reproducciones, y ha como unificado, ha hecho una red sobre educación alternativa, otras formas de educar. Y aquí estamos con él en vivo y en directo a través del Instagram de Ale, que estamos haciendo el encuentro virtual, y hoy es nuestra última charla virtual Uy, qué entrevista. bueno. Sí, hoy es la última, No, no. así que, bueno, Germán, ¿por dónde empezamos? Empezamos por el principio, ¿verdad? De donde quieran, de donde quieran. Vamos a empezar. ¿Qué fue lo que te motivó a rodar un documental sobre educación? Bueno, varias cosas. Tal vez lo más interesante y lo que más en general comparto tiene que ver con que desde chico era un tema que me inquietaba, es decir, como cualquiera de los niños escolarizados, la escuela como que pasa, es tu vida, es todo, lamentablemente, ¿no? Pero
pero como que gira en torno alrededor de la escuela. Entonces, como que uno crece en tanto pasa de año, uno cree que crece, ¿no? Porque pasa de año, cree que crece porque, o cree que aprende porque saca buenas notas o malas notas. Y yo tuve una experiencia que medio como que me sacó de esa estructura. Yo iba como bastante buen alumno, era como a veces digo como que el mejor de los esclavos, ¿no? El más fiel. Y, y tuve como una experiencia de frustración porque yo era como muy complaciente y me debía a las reglas y a la estructura de la escuela y esto, y ser abanderado y tener buenos resultados y buenas notas y tal. Y tuve 2 o 3 experiencias frustrantes donde claramente evidenciaba que todo eso era una farsa, digamos, desde, tengo una que recuerdo que a veces la cuento, que es que cuando tenía algo así como 12, 13 años, tenía que elegirse la bandera de ceremonias, en un acto escolar y tal, y en general solían elegir al mejor promedio, que era yo. Eh, y yo tenía un compromiso por actuar en una obra de estos actos escolares, ¿no? Y, y yo quería honrar ese compromiso con el equipo con el que habíamos hecho una obra y sostener eso. Y me dijeron que no era posible porque tenía la responsabilidad de la bandera. Entonces yo dije, bueno, entonces la bandera no tiene ningún significado para mí. Yo no puedo honrar mi compromiso. Entonces, eso ya fue un primer shock. Y el segundo shock fue que, como nadie ese día había ido vestido con su corbata, empezaron a elegir, a bajar en los promedios hasta llegar al último promedio, que era la única persona que tenía corbata, y ese fue el abanderado. Y, y eso para mí fue como, esto no tiene ningún sentido. Claro, me caí en cuenta que en realidad era toda una farsa. Y, y esa fue la primera vez. Y a raíz de eso, esa es una experiencia. Pero tuve varias experiencias como significativas de ir descubriendo el sinsentido de la escuela. De reglas sin sentido, de estructuras, de formatos, del aprendizaje que uno supuestamente tenía, después se perdía, pero a los 2, 3 meses. Entonces era un tema que a mí siempre me fascinó. Y paralelamente me fascinaban la comunicación, las cámaras, que es lo que sí aprendí fuera de la escuela. En la escuela nunca me aprendido a aprender eso. Mi papá tenía una cámara que me dejaba usar porque él no la sabía usar. Entonces, hacía mis cortos, hacía mis cortometrajes, cosas así. Algún día voy a compartir algunas de esas cosas locas que hacíamos con amigos a los 12, 13 años. Y documentales, bueno, cosas así. Y bueno, luego yo me dediqué a eso y cuando apareció la necesidad de como un proyecto propio, personal a los 21 años, la verdad es que el tema que más me fascinaba era la educación y dije, voy a ir por ahí. Claro, Hay más momentos, hay más puntos en la historia, pero un poco el resumen es ese. porque a los 21, Germán, aún no había sido padre, a los 21 eras un adolescente, ¿no? Que lo que menos piensa un adolescente es en el tema de la educación, curiosamente. Sí, claro, pero esto que te digo, yo había tenido como una especie de vínculo como muy fuerte con el tema de la educación. Y aquí tuvimos, bueno, ustedes sabrán recordar, yo no sé, tal vez incluso, no sé si recuerdo si fue la razón por la que ustedes viajaron a España, pero aquí tuvimos en el año 2001 una crisis económica muy grande, donde mucha gente, por eso lo digo, porque mucha gente se fue, no recuerdo si es el caso de ustedes, eh, y, y yo tenía 15 años, y para mí era como un deseo de estar en la Plaza de Mayo, golpeando cacerolas, protestando, y no podía porque era muy chico. Entonces, yo creo que como que entré en la adolescencia, al final de la adolescencia, con una necesidad grande de hacer algo que colabore, ¿viste? Y ahí mi tema era la educación, así que en cuanto pude tenía esta necesidad de hacer algo que impacte y tal. En cuanto pude, arranqué con eso, con mi cámara, empecé a buscar escuelas, primero escuelas alternativas, no conocía mucho, ni siquiera el concepto de alternativa no era. Sabía que habían escuelas raras, escuelas bandos, empecé a buscar, a visitar gente, a entrevistar, y bueno, una llegó a la otra, y me recomendaron otra, y después visité un congreso, y mucha gente, medio como que fue una cosa entre que muchas de las personas que entrevisté me iban adoptando, porque imagínate, yo tenía 21 años. A eso me refiero, 21 añitos.
Claro, Pero entonces tengo esto. yo creo, Germán, que a los 21 creo que puede que aún seas más objetivo que ahora mismo, ¿no? Ahora que uno sí tiene hijos y ahora que uno sí también puede ver, ¿no? Y diferenciar un poco. Creo que a los 21, con esa inconsciencia, entre comillas, uno es mucho más objetivo, ¿no? Y no te queda otra que la experiencia propia también. Sí, de hecho yo fui padre igual de joven, a los 24 años, y de hecho un poco que agradezco, y cuando hablo con padres de niños y niñas de la misma edad, me doy cuenta de que de la seguridad o las certezas que tengo son de antes, digamos, ¿no? Y entonces hay miedos, hay cosas que no me aparecen porque yo antes de ser padre ya sabía cómo quería, digamos, lograrlo. Entonces ya me había deshecho de algunas ideas. Esto de aprender a escribir, aprender a leer y escribir, ¿no? Hoy, ayer mismo me reencontré con mi hija después de algunos años, digo, de algunos meses, de algunas semanas, perdón. Sí, ya era mucho. Me reencontré con mi hija después de algunas semanas de cuarentena, porque ya les digo, estaba varado, y estaba a 1500 kilómetros. Y bueno, nos reencontramos, una cosa hermosa. Y después de conversar, una de las cosas que me dice es, estoy aprendiendo a leer y escribir en los carteles en la calle. Eh, y, y yo era como, bueno, ahí como empezó a caer, ¿no? Ella tiene 7. Empezó a caer esto de que yo ya lo sé en teoría porque escuché 14.000 millones de relatos sobre eso, pero que me lo diga es como que, bueno, ahí está, digamos, ¿no? Y incluso es como que conversando apareció la idea de la cuarentena. Aprovechemos la cuarentena para aprender porque ahora no puedo salir mucho a ver carteles. Eh, claro. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cuánto tiempo tardaste en rodar todo el documental? 3 años, desde que empecé 3 años. De hecho, en la fecha de estreno del documental la puse en parte porque cumplían 3 años exactos, no por una cabra ni nada, sino porque mi hija de hecho nacía un mes después, teníamos fecha aproximada de parto para septiembre, la mitad de septiembre, entonces dije, no, nosotros tenemos que sacarnos de encima la película antes del parto y de poder dedicarle tiempo a los primeros meses y tal. Era importante, imagínate que nosotros veníamos estudiando el tema, ¿no? Entonces la estrenamos el 13 de agosto del 2012 y sí, 3 años, que fue más o menos 2 años de viaje, investigación y visitar experiencias y más, y un último año de postproducción que tal vez fue lo que la hice yo en mi casa, digamos. No es que es una película hecha muy a pulmón. De hecho, hay una foto de cuando estrenamos, que estábamos en el garage con 3 o 4 computadoras, trabajando, preparando. La mamá de los chicos, que era Verónica, que era productora de la película, estaba con la panza así grande. Bueno, es muy hogareña, digamos, la película. Entonces, las repercusiones que tuvo superaron todas las expectativas. No teníamos ninguna expectativa de nada. Sabíamos que iba a ser importante, pero no teníamos idea ni estábamos esperando un número, digamos. Eso fue aquí, por ejemplo, en España, fue una explosión, ¿no? Estaba todo el mundo con ese documental, que sí, claro, nosotros hace 8 años que estamos en Málaga, fue justo cuando se estrenó por aquí, y estaba todo el mundo como loco, han visto todo el ambiente así alternativo guay, estaban todos como, qué bueno, qué bueno, aparte por YouTube, hay una cosa entre lo alternativo y el no pagar, ¿no? Entonces, claro, al ser gratis también, todo el mundo era como, hay que verlo, ¿no? Y te Sí. esperabas entonces porque aparte hoy por hoy también se sigue hablando, ¿no? Hoy por hoy, a 8 años del Es estreno, que se sigue hablando del documental. Está más vigente que nunca, decían además. mis profesores de las carreras de televisión y comunicación, decían el público se renueva, ¿no? Y acá más que nunca, porque hay gente nace todos los días y padres desesperados por qué hacer con sus hijos, hay todos los años nuevos, digamos. Entonces la verdad es que sí, es como que se convirtió medio en un clásico, es raro decirlo, pero se convirtió medio en un clásico en la educación prohibida y un punto de partida para la gente que está buscando. Entonces, aquellos que están ahí como con la inquietud, eh, arrancan por ahí, o es un buen punto de partida para arrancar,
y demás. Yo a veces, por ejemplo, tengo amigas y amigos de otros ámbitos que me encuentran ahora. De hecho, ayer hablaba con una que vio un live y me dice, pero ¿vos qué haces? ¿Qué onda? Y yo le digo, o sea, bueno, mejor no te explico, mirá la película. Germán, y nos estabas comentando que en ese momento cuando empezaste la película no sabías mucho sobre educación alternativa ni tenías referentes, ¿no? El hecho de haber hecho el documental te fue de alguna manera posicionándote a vos como persona en qué tipo de educación te gustaba más, por qué, y clarificarte dentro tuyo quizás tu ideal de educación. Sí, sí, y se dio una cosa particular, y es que como yo el abordaje lo hice más periodístico, es decir, yo salí a buscar, siempre uno, nunca es 100% objetivo, ¿no? Pero yo salí a buscar la mayor variedad de experiencias posibles como para ver qué había, digamos, ¿no? Y, y ese criterio periodístico propio de mi formación en comunicación me sirvió como para no enamorarme de nada. Yo no estaba buscando un modelo para mis hijos ni para mi profesión, estaba buscando cómo dar cuenta del fenómeno y qué tan amplio era, y de hecho yo para mí fue bastante recortado el criterio de la educación prohibida, o sea, después lo seguía ampliando, y ese impulso más periodístico de investigación lo sostuve bastante tiempo. Y diría que hasta ahora, porque la verdad es que me dio como una apertura muy grande y poder identificar como un poco las riquezas de cada una de las pedagogías y también poder identificar lo que decimos como las patinadas, digamos, ¿no? Es como los lugares donde no son sólidos sus fundamentos, sus propuestas, donde hacen agua, digamos, donde son contradictorias, eh, donde tal vez o son anacrónicas, o están como, eh, conectadas a fundamentos o a ideas o a elementos o necesidades de otro momento de la historia. Entonces, eso me dio para mí como construir un criterio que yo creo que no estaba, o que poca gente en el ámbito de la educación alternativa lo tenía, porque la mayoría de la gente, y es lógico, se lanza y empieza a hacer pedagogía. Entonces, si yo voy a formarme en pedagogía Waldorf, dedico los años que tengo que formarme en pedagogía Waldorf para entenderla a fondo y a ponerla en práctica, hasta que no ponga en práctica, pasaron 10 años hasta que pueda decir, no, no me gusta. Entonces es como, hay gente que lo ha hecho, pero implica un valor muy grande de poder decirle no a tu experiencia de 10, 15 años. Eso, yo conozco gente de Montessori que se dio cuenta a los 15, 20 años, de Waldorf, en todas las corrientes que se dio cuenta de que no iba por ahí, o de que no iba solo por ahí, digamos. Entonces, yo creo que yo medio como que sin haber hecho todas esas formaciones en profundidad, pero ese picoteo propio del periodismo, me permitió aprender de las experiencias de cada una de esas personas. Entonces yo digo, yo aprendí de las experiencias de gente que ya aprendió de los errores de otros, y eso me dio como perspectiva, que en general uno no se la permite, es lo que digo, ¿no? Cuando estás formándote en algo, te metes a fondo en eso y no te pones a charlar con lo que dice el otro eh, o a profundizar en otra pedagogía, porque la verdad es que es mucho tiempo el que se requiere. Entonces, en un momento yo lo veía así, a mí viajar por el mundo y reconocer tantas experiencias, fue como un posgrado express en pedagogías alternativas que no existía y no existe ahora tampoco, digamos. Pero vivencial, por supuesto, ¿no? Que eso ayuda bastante, ¿no? Que no solo de libros me refiero, sino que lo has podido palpar, ¿no? Claro, claro, sí, sí, también como coherente con las mismas propuestas, así como muy autodidacta, ¿no? Es como que la gente me recomendaba libros, yo los leía hasta donde yo quería, no tenía que dar cuenta de nada. Quiero decir, y después lo interesante que sucede es que después cuando el discurso se organiza en la película, que para mí, honestamente, hoy vuelvo para atrás, lo veo y digo, es muy naif, digamos, como le falta mucho trabajo de fondo, pero cuando el discurso se organiza así, la devolución de la gente es como, a mí mucha gente me decía que cuando me conoció, que pensaba que en realidad el director tenía 60 años, que había estado toda su vida dedicándole a este tema, y, y eso como que, bueno, por un lado
poco los prejuicios de la gente, ¿no? Pero por otro lado, evidentemente hay una síntesis que se pudo hacer que hace sentido, digo. ¿Cómo diste con el actor Gastón Pauls, que es un actor muy conocido en Argentina? Bueno, aquí en España también ha hecho varias películas, como Nueve Reinas, por ejemplo, que ha sido un peliculón aquí en España. ¿Cómo diste con Gastón Pauls para que se sumara al proyecto? Ahí leo un comentario, hagan la 2, Germán. Esa va a ser la próxima pregunta. Esa la, ahí viene. No, Gastón, una de las personas que así, gente que se entusiasmaba con el proyecto, había mucha solidaridad incluida. La gente como que creo que identificaba lo genuino del proyecto y lo auténtico de querer hacer, entonces se copaba con algo. Y una conocida de él, de la adolescencia, dice, yo lo conocía a Gastón Pauls en mis 20, le voy a escribir. Y quedó ahí. La Y un día típica, nos ¿no? escribe Gastón Pauls, que había visto los avances de la película, y nos dice, me ofrezco, yo soy actor, me dice, puedo ayudar en lo que sea, de cable, dice, no, copado, ¿no? Una persona hermosa, ¿no? Y nos juntábamos a almorzar un día, le contamos el proyecto, tenían los ojos así, y bueno, se sumó y se ofreció a ayudar en lo que sea, que en principio era sumarle un poco de chapa a la película para la gente. Igual, fíjense que la película no se vende o no circula porque está Gastón Pauls, ni siquiera el póster está Gastón en la tapa ni nada. Pero había alguna gente que tal vez en algunos lugares llegó por eso. Pero no fue como el principal elemento de circulación de la Sí, yo creo como que fueron tres líneas, ¿no? Una fue la línea de los reportajes, de las entrevistas, otra línea la ficticia, la ficción, con Gastón Pauls como maestro, y la otra eran los dibujitos con tu voz en off, explicándolo un poco todo, que eso fue a mí lo que me partió la cabeza, ¿no? Porque tuviste el poder de resumir y de graficar Claro. toda esta locura de educación alternativa, ¿no? Bueno, más que la locura, creo, de educación alternativa, la locura de la educación tradicional Sí, bueno. y sus orígenes, ¿no? Que si bien... Sí, porque la verdad que sintetizar las premisas de la educación alternativa en un documental era para mí imposible. Entonces, yo elegí no hablar de las pedagogías y hablar de ideas comunes que encontraba en las pedagogías, reflexiones comunes que no eran exactamente iguales, pero más o menos, en mayor o menor medida, todas las pedagogías tienen alguna interpretación de libertad, tienen alguna interpretación de creatividad, de entusiasmo, de búsqueda de aprendizaje significativo, de construcción de comunidad, ¿no? De trabajo con dimensiones emocionales, digamos. Obviamente uno se acerca y encuentra matices y hasta cosas súper contradictorias en las metodologías. No hablamos de metodologías, sino como yo creo que de puntos en común entre estas pedagogías, ¿no? o entre estas miradas alternativas. Sí, y yo hice, esto que dicen ustedes, el guión, que fue lo que escribí yo y lo que más me costó, digamos, es construir una línea narrativa que conecte a toda esa gente que no se vio nunca las caras, incluso posiblemente si se encuentra, se agarraría a las piñas porque piensan muy distinto, digamos, en muchas cosas. Pero cuando está presentado en la película, aparecen los puntos en común, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que eso era un buen punto de partida, digamos, y siguiendo la otra pregunta. Si yo tuviese que hacer la 2, Para. Porque hoy por hoy, y no estamos en el 2000, hoy está lleno de plataformas de cine, lleno de plataformas como Netflix, como Amazon, como HBO, que hoy por hoy sería otra la movida a lo mejor, ¿o no? ¿Lo pensaste por ahí? Sí, todavía no recibí ninguna propuesta. Entre Netflix, entre las 20 personas que están escuchando, pero... Recomendar la educación prohibida. No, estuvo en Netflix, la educación prohibida, estuvo un par de años y ellos van renovando igual cuando la gente deja de ver algunas películas, la sacan. Pero estuvo un par de años. Pero hoy por hoy, quiero decir, ¿sería más fácil hacer una segunda parte? Porque me imagino que te habrás sentado a pensar
Vamos a hacer una segunda parte de la educación prohibida. ¿No? Sí, sí, sería más fácil, pero hay cosas que yo no voy a hacer otra vez. Es decir, no voy a, que uno hace a los 20 años, que es, no voy a hacer una película, digamos, poniendo en riesgo el bienestar, la comida, el techo, digamos, yo no necesitaba nada y viajaba y no, ahora yo tengo hijos y demás, entonces si yo hago una película tengo que tener garantizado que la puedo hacer, que la puedo terminar, que puedo dedicarme a eso, que tengo los tiempos y los plazos para hacerlo, y es algo muy complejo y muy difícil financiar cine independiente, incluso con esta llegada, digo, ¿no? Así que, nada, eso, yo incluso en términos de contenido, te decía que si la primera película hablaba de los puntos en común, tal vez yo haría algo más vinculado a los matices y a la posibilidad de integrarlos, ¿no? Que es un poco lo que estoy como dedicándome ahora, cómo integrar miradas tan distintas de la educación. Qué pasada, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Cómo? Ahora te preguntamos. Excelente película, sí, buenísima, están diciendo por ahí. Estoy en eso, de hecho el proyecto educativo que estoy coordinando es un primer ensayo de eso, digo, ¿no? Que es Proyecto C en la Ciudad de Buenos Aires, que es un ensayo que, bueno, que también está atado un poco a las dinámicas del mundo, ¿no? O sea, iniciamos este año y a la semana tuvimos que cortar por el aislamiento, así que, pero, claro, no puedo, y además no me parece dar cuenta de las conclusiones de un proceso que todavía no comenzó. Pero No, sí, las sí contar las premisas, pistas ¿no? o los lugares por donde yo creo que estamos buscando. Sí, yo para mí las pedagogías, en realidad, un poco para tirarlo por dónde es que lo pienso, las pedagogías revelan eh, malestares o vacíos o necesidades de las personas que las hacen, que las obtienen. Entonces, una pedagogía para mí, o una mirada pedagógica, puede ser algo que complementa mi visión del mundo o puede ser algo que me hunde más en mi visión del mundo, así que solamente refuerza mi visión del mundo. Si yo creo que el mundo es solo lo observable, lo rígido, lo estructurado y que solamente tengo que encontrarme cómo relacionar con eso y que no hay nada más allá de eso, que todo tiene que 2 más 2 son 4, digamos, la pedagogía Montessori es muy afín a esa mirada, por ejemplo. O una parte de Montessori. Y tal vez me encuentro con personalidades de ese estilo que les es más cómodo la primera Montessori que la segunda Montessori, que es más de una cosmovisión más amplia, de una cosa integrada. Entonces, por ejemplo, entonces yo creo que es importante, como diría, como promover un autoconocimiento de las pedagogías. ¿Y por qué las pedagogías piensan desde donde piensan? ¿Y qué elementos están o qué ideas niegan o no quieren ver porque se sienten seguras ahí, ¿no? Y me parece que ahí es donde empiezan a aparecer otras pedagogías que dicen, que las ponen en duda. Entonces, para mí ninguna tiene la verdad, sino que son maneras de ver la realidad, ¿no? Son como lentes a través de los cuales uno mira la realidad, y me parece que la realidad es compleja y no la podemos mirar a través de un solo lente. Tenemos que verla según el contexto, según el lugar, según quién es esa persona, quién necesita su historia. Entonces, yo diría hoy que a priori, por ejemplo, la educación libre es la que más cerca está de entender el desarrollo orgánico natural del niño en su proceso cuidado, pero cuando eso es interrumpido, que es casi siempre, necesitamos alguna otra mirada, digamos, para reencontrar, digamos, ¿no? Entonces esto como un ejemplo muy claro, que tal vez ustedes les debe haber pasado, niños muy escolarizados, cuando se encuentran con la libertad de una experiencia de educación libre, ya sea de desescolarización o de otra experiencia de educación libre, tienen momentos de mucho shock, digamos, desde accidentarse gravemente
hasta perder el eje y enseguida tratar de encontrar a alguien a quien seguir, digamos, porque el impulso de la autorregulación está como dañado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo salvar o cuidar o restablecer ese impulso orgánico, por ejemplo, que propone la educación libre? Y bueno, hay algo que hacer que claramente toma un tiempo, tal vez invita, o sea, es valioso enriquecerse de otras experiencias. O, por ejemplo, los elementos más cercanos al impacto social, digamos, en muchas de las experiencias, tal vez llamemos más progres, o más que circulan para niños y niñas de primera infancia, tienen poco vínculo con la realidad, con lo crudo del mundo, digamos, ¿no? Entonces hay muchas escuelas que ahora se han encontrado en esta circunstancia actual en la que estamos, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, digamos? ¿Cómo les contamos? O sea, ¿cómo, no? ¿Cómo trabajamos con esto? Que es como una situación que escapa, digamos, a la burbujita, ¿no? Entonces, la crítica más grande que hay de estas experiencias es que son burbujas, entonces no se encuentran con la realidad, digamos, a muchas de esas experiencias. Bueno, ahí, por ejemplo, la educación popular tiene una propuesta de encontrarse con la realidad de lleno todo el tiempo. Entonces, para mí, no podemos desechar una u otra pedagogía o corriente porque tienen alguna forma de ver el mundo que nos complementa, me parece, ¿no? El tema es encontrar cada uno cuál es la suya y ver cuál nos complementa. Y ustedes ahora, desde el lugar, el momento que estamos viviendo, digamos, ¿cómo están acompañando o qué premisas les dan a las familias o cómo están, digamos, llevando esto? Si se está haciendo algo, si simplemente hay un paréntesis y lo vuelven a retomar después, o cómo están viviendo esta situación. Se hace algo, pero lo que se hace es simplemente propuestas abiertas, digamos, tratar de que sean lo más abiertas posible, dependiendo de la edad, también dependiendo un poco el color pedagógico, el tinte pedagógico, digamos. Entonces, por ejemplo, en la primera infancia trabajamos más desde la educación libre, luego se mecha un poco la educación libre como experiencias de educación activa, y en la adolescencia trabajamos más con la educación popular, quiero decir, con hablar de los problemas sociales, de dónde estamos, de las inquietudes, de las dinámicas de opresión en que viven los chicos con sus familias o en los lugares donde están, más de trabajo de reflexión, digamos, ¿no? Incluso de cosas que les tengan ganas. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es, a través de los dispositivos que se presenten, que aparezcan, no es que tenemos una plataforma que resuelve, nos parece que haya una, proponer cosas que sigan un poco en esa línea, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros con los niños más pequeños hay mucha producción de contenido, digamos, de valor, de contenido para que ellos vean y compartan y cuando quieran, que invita a crear mucho trabajo desde el arte. Entonces, es decirles, bueno, no decirles, pinten esto, no, sino el acompañante explora la pintura y lo muestra, lo comparte con ellos y después si ellos les tienen ganas de pintar, bienvenido, y si no, no pasa nada, digamos. No tratar de dirigir en ningún momento el accionar de nadie, digamos, ¿no? Obviamente no hay tareas, pero no hay tareas que no había antes y no la va a haber ahora. Pero tratar de hacer cosas juntos, cuando ves con los niños un poco más grandes, es tratar de hacer cosas juntos, y con los adolescentes, esto que decía, espacios de reflexión, ¿no? Entonces, ahí tenemos un programa que la verdad que no terminamos de armar el grupo de adolescentes antes de la pandemia, entonces tenemos un programa de apoyo y de encuentro entre adolescentes, en el que están participando adolescentes de diferentes partes de Latinoamérica, entonces hay un grupito de 10, 15, que se encuentran a charlar, a contarse cómo la están viviendo, qué pasa, dónde están, o sea, tener un espacio con un otro, de un par, y ahí algunos adultos que tienen espíritu adolescente, que están pensando no en enseñar nada, sino en qué podemos aprovechar de esto que nos encontramos, tener espacio como para verse, para mirarse, ¿no? Por ejemplo, nos preocupaba que hay muchos adolescentes que están solos con su familia, encerrados en sus habitaciones,
y que ¿no? tal vez no quieren saber nada, ¿no? Que el único, que la escuela, para los cuales la escuela era un respiro de su familia, digamos, en esa edad de tal vez de choque, más cuando estás escolarizado, entonces la posibilidad de encontrarse con sus padres, ¿no? Por ejemplo. Pero de nuevo, no hay un modelo, digamos, a seguir, sino es como es más que nada como una matriz de ideas que nos sirven para pensar en cada momento. Qué bien. Ahora te voy a hacer una pregunta. Vos que has conocido muchísimas escuelas, muchísimas, y las has palpado, ¿no? Has estado in situ. Te pregunto, ¿en qué escuela te hubiera gustado estudiar? De todas las que has conocido. A ver si te la jugás. No tus hijos, ¿eh? No, No, no pensando en qué escuela mandaría a mis hijos, o qué escuela me gustaría tener para mis hijos, sino vos, ¿en qué escuela te hubieras imaginado, te hubieras desarrollado? Eh, yo sí, un poco la pregunta es, creo que la que sí me he hecho es, si nacería de nuevo, ¿dónde me gustaría estar, digamos? a ver, Si naciera, no. No, sin duda para mí una escuela libre. Que no significa, que no significa, o sea, o por lo menos que tenga una premisa de escuela libre. No, que no significa que seas esto 100 libre, libre 100%, digamos, pero sí en un lugar donde pueda encontrarme con otros y que nadie me diga lo que tenga que hacer. Pero casi nada, ese es ¿no? como ¿eh? Casi nada, digo, ¿no? Casi nada, Sí, pide. bueno, es un montón. Es un montón. Pero sí me parece que hubiese querido que haya gente Claro. que no sean mis padres de la escuela para entenderme. Eso me parece que está copado. Más que nada, me pienso yo adolescente, ¿no? Porque tal vez es donde tenía más conciencia de la escuela, digamos. Eh, y posiblemente hubieses tratado de no ir a la escuela lo más posible, digamos. Yo creo que hay un momento, ustedes tal vez me dirán, pero hay un momento, creo que después de los 7, 8 años, en el que necesitas estar con otro y querés estar con otro, y ahí la escuela calza bien. No tiene por qué ser una escuela, digo escuela libre, porque es un espacio de aprendizaje libre de encuentro con Claro, claro, otros a pero ya partir te de esa cabeza. unía, con los demás compañeros ya te unía el odio hacia otra cosa, ya tenías algo en común que era el odio hacia la escuela, ¿no? El odio hacia el Claro. maestro, ¿no? Ya había otra cosa que te unía, más allá de verte todos los días, de la misma edad, de algún gusto futbolístico, ¿no? Argentina que es muy futbolera, bueno, España también lo es, sino que ya había algo en común que era el odio a no ir, ¿no? Yo recuerdo en mi época de la secundaria, los viernes no se iba nunca. Los viernes era pillar el tren a Olivos, Playita y Coca-Cola, ¿no? Yo a lo que voy es que, mira, yo lo comentaba antes, ¿no? Yo tardé mucho en desarrollar ese odio, o esa frustración. Ahí voy. Ahora ya comenzamos. Tardé mucho en desarrollar eso porque al principio era como muy complaciente. Entonces, la verdad es que hubiese elegido, por eso digo, hubiese preferido una escuela que no me tire expectativas por la cabeza, ¿no? Porque yo cuando era chico aprendí cómo a cumplir las expectativas de los otros. Entonces, para mí les hacemos mucho daño. Incluso hay gente que dice, no, pero mi hijo no tiene problemas con la escuela, Ya. no quiere no ir porque va. Y mirá, yo tampoco tenía problemas, pero después la sufrí, digamos, con el tiempo. Con el tiempo no sufrí por la presión, porque la presión uno se presiona a uno mismo, digamos, ¿no? Hay algunos que se comen hay algunos que rechazan a la autoridad y otros se la comen, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, eso para mí responde a veces a mucha gente que me dice, pero a algunos la escuela les sirve, o sea, funcionan bien con la escuela. Y no sé si funcionan bien, si es una buena señal, digamos, ¿no? Sí, el Es servicio como que esto militar también sirve, ¿no? claro, sí, sí, a algunos les sirve porque les da orden, y su misión no es orden, ¿no? No es orden interno, someterse al deseo, a la voluntad de otro. Entonces, yo en realidad me parece que de nuevo, en la escuela hay cosas que tiene que estar copadas. A ver, de hecho, sin ese modelo no se hubiese construido lugares donde puedan estar tantos chicos juntos, ¿no? Pero
Hay algo de muchos chicos juntos que está copado, digamos, pero el tema es las lógicas de relación ahí que se dan, que son, en la mayoría son terribles, ¿no? Entonces, a mí me encanta la idea de la República de los Niños, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, un parque, no sé, peronista, que es la República de los Niños. En La Plata Eh, estaba eso, ¿no? donde, claro, donde te hacen creer que los niños, claro, es una república hecha para niños, ¿no? Yo a mí me parece, yo hubiese ido a una escuela que sea una república hecha por los niños, que Claro. me parece que tiene otro condimento, ¿no? Como más cercano a las ideas de Tonucci y demás, como de apropiarse del espacio. Porque en definitiva no tenemos espacio, los niños no tenemos, digo, ya no soy niño, pero los niños no tienen un espacio propio, no tienen los mismos derechos, ¿no? Eso es loco. Esto de la pandemia lo ha evidenciado muchísimo, como que de pronto los niños que no eran actores de riesgo, no eran agentes de riesgo ni demás, son los que peor la pasaron, porque los adultos por lo menos podíamos salir a comprar. Aquí sucedía que Y tenían más bueno, derecho los perros que los niños. Si tenías perros podías salir a dar una vuelta, si tenías niños no. no, claro, claro. Es como que, ¿No? eso para mí fue fuerte, digamos, y la verdad es que la gente que no tiene dónde, que está sin nada, o que vive en un monoambiente, en un departamento, o que vive en lugares donde viven 3, 4, 5, 6 niños en una misma habitación, porque por la condición económica, la verdad, en Latinoamérica pasa mucho eso. Eh, la verdad es que el daño que se está haciendo ahí es muy grande, ¿no? Ahí me parece donde, por ejemplo, la solución de aislamiento comunitario es la que más sentido tiene. Incluso te digo que la deseo por sobre la escuela, digamos, la posibilidad de un barrio ¿no? Donde los niños pueden jugar, estar y compartir, y en todo caso no exponerse a la afuera. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte lo que contás. Y vos pensando, después de esta pandemia, después de esta locura, ¿pensás que va a haber así una recapacitación, una reflexión? Sí, yo Se también. ríe. Soy escéptico total, ¿eh? Pero te pregunto, ¿pensás que va a haber así un esquí? Hola, ¿qué tal? ¿Llegó Gael? ¿Todo bien? ¿Bien o qué? Bien. Viene en el río. ¿Pensás que va a haber así como, vamos a pensar un poco en los niños, a ver qué tal, o pensás que va a seguir todo igual? Acá hay como, esto parece como un mundo de colores. Acá Yo parece que sí. de los niños honestamente no pareciera que me parecía que a nadie le importa, ¿no? Es como que Sí, no pareciera el centro de la discusión. Gracias. Encontraron una aguja en la cama. O sea, por favor, no. por favor. Pero bueno, no, te decía eh, que no me parece que vaya a la reflexión. Si hay una reflexión, y ojalá, es por los mecanismos de poder y cómo la gente que más recursos tiene la pasó más rápido, por las lógicas del sistema económico. Me parece que va a haber una movida por ahí, pero no sé si por lo de los niños. De hecho, honestamente, creo que esto más es una embestida para instalar la educación virtual como una norma y una educación virtual que no es de la que a mí me gustaría, digamos, de la que yo más disfrutaría. Me parece que es más una lógica de aceptar las reglas, las órdenes, las formas de aprendizaje de otros, eh, sin el lío que implica juntar a 30, 40 niños, ¿no? Eso me parece que es un problema. Hay una de las discusiones que venimos teniendo, o que vienen teniendo los educadores, yo sigo ahí, educadores, gente, reflexores, filósofos, sociólogos de la educación y todas esas cosas, es que ante esto el sistema, Google, Microsoft, las grandes corporaciones, digamos, las potencias del siglo XXI, que no son los países, ¿no? No, Ya tienen clara cuál es la propuesta, digamos, y acá nos la están mostrando y está ahí funcionando, ¿no? El Google Classroom y todo eso. Y me parece que ni el sistema educativo formal, convencional, los educadores, no tenían una propuesta para eso. Están ensayando lo que pueden,
Entonces, corremos el riesgo de comernos la propuesta que nos imponen las corporaciones de cómo seguir el sistema. Me parece que los que estamos afuera estamos como viendo a la gente diciendo, che, despierten, no hagan tarea, idiotas. Es como que, no, es como, ¿qué están haciendo, no? Se les están robando sus datos, o sea, como que, y los que estamos afuera, me parece que lo estamos viendo, y me parece que hoy la disfrutamos, ¿no? Obviamente el aislamiento es difícil para todos, yo no creo que la gente que haga desescolarización tampoco diga, yo estoy... El aislamiento es difícil porque el aislamiento por sí mismo es un problema, pero me parece que la educación en aislamiento la están sufriendo mucho los estudiantes de las escuelas convencionales, muchísimo, y los de las escuelas alternativas menos, y me parece que, o los desescolarizados menos, me parece en gran medida, y creo que estaría bueno tratar de inspirar como propuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer alguna cosa que acompañe a los que están en la escuela, que me parece que es el desafío más grande ahora, porque a mí no me preocupan los alternativos ahora, me preocupan la verdad que los que están en la escuela, ¿no? Y ojalá empiecen a haber otras experiencias, digamos, ojalá. Yo creo que sí que hay tal vez mucha gente que no cuestionaba la escuela y que ahora se le cayó de maduro. Sí, aquí está sucediendo. Vínculo, digamos. Lo que pasa que, claro, se cae toda una estructura familiar, la máquina se cae, ¿no? Porque si los niños se tienen que quedar en casa, ¿cómo hacemos para ir a trabajar? ¿Con quién los dejamos? ¿No van a estar todo el día con la computadora, con el ordenador? ¿No? Es como que se está desestructurando todo y una desestructuración obligada, ¿no? Por decirle de alguna manera. No sé, sí, acá también está pasando eso, está sucediendo eso, y ya se está hablando de que cuando se retomen las clases, que será en septiembre, hay mucha gente que no va a mandar a sus niños a la escuela por miedo, ¿no? Por miedo al contagio, por miedo al que no sé qué, con quién se va a sentar el otro, y si el otro viene contagiado y me contagia a mi niño, y mi hijo me contagia al abuelo. Entonces, se está generando una paranoia. Eso me parece, eso en términos sociales y sociológicos me parece lo peor, digamos. La posibilidad de que nos quede un registro de que el otro es un potencial agente de contagio. Entonces, para mí ahí, ya no solo los de las alternativas de la educación, todos los que miramos la vida de una perspectiva más humanista, para mí, tenemos que hacer lo imposible por recuperar el primer día que podamos el abrazo, la caricia, el afecto, el poder sentarnos a compartir con otros, digamos, acá en Argentina, bueno, ustedes saben, pero la gente de España tal vez no, acá, o sea, tenemos la cultura de compartir el mate con cualquiera, de compartir una misma bombilla y todo tomar de la misma bombilla, y eso es algo que hay algunos que andan diciendo, bueno, se terminó el mate, la cultura del mate se terminó, a mí es una estupidez, digamos, si no nos mató en 300, en 400 años, claro, entonces, no, digo, entiendo por qué lo dicen, entiendo que ahora tal vez no, pero me parece que en la medida en la que esto se termine o cambie, no podemos volver no podemos entrar en una lógica de paranoia, porque daña mucho las relaciones humanas, daña mucho, ¿no? Ya la xenofobia, la discriminación es muy grande, como para sumarle a eso esto, ¿no? Me parece que es la mejor excusa. Estar atentos a que no se imponga eso. Sí, sí, bueno, pero yo lo que sé que en Argentina, por ejemplo, creo que obligan a ir con barbijo, ¿no? A la gente por la calle. Sí, ahora está pasando eso. Pues fíjate, acá, con tantos muertos que hubo, no. Acá no es obligatorio ir con barbijo en la calle, ¿no? Fíjate qué cosa. Muy loco. Sí, lo que se da es una lógica también tiene que ver con la escuela, ¿no? También de disciplinamiento social. No. Nos reímos de comentarios, con el mate no. Bueno, y como ya está quedando poco, mira, nos quedan 9 minutos. Germán, nos tenés que recomendar un libro, una peli
y un disco, una canción, algo que te inspire, como el último gran invitado de este encuentro virtual de Ale. Adelante. Un disco. No, a ver, espera, empecemos de vuelta. Empezamos por el ¿Era un principio. libro? Un libro. Un libro ¿Qué estás de leyendo? cualquier tema, abierto, así, amplio. Nada, a mí me gusta mucho, para ver ahora, yo lo compartí hace poco el otro día, volver a leer a Iván Illich, de la Sociedad Desescolarizada, que lo lees y vos decís, este tipo vio esto en el 2020, viajó en el tiempo y escribió un libro. Eh, y es interesante para ver la pandemia desde ahí, es interesante, no sé si con la después, una peli que no sea La Educación Prohibida, porque no da. Puede ser, pero... Hay una peli graciosa, yo no vamos a recomendar bodrio, digamos, o pelis Bien. largas. Hay una peli graciosa, muy graciosa, para pensar la desescolarización o la autodescolarización, y demás, que nada que ver, que es una peli de Hollywood que se llama Aceptado, Sí, claro. que es Muy una buena. risa, Muy buena. es una peli. Buenísimo. Y bueno, búsquenla si la encuentran por internet en algún lado, que es un chico que como no entra a la universidad, crea su propia universidad para mentirle a los Sí. padres y termina juntando a todos los rechazados de otras universidades y hacen algo increíble. Y una canción es... Por favor, no te vengas con el resistiré. Te lo pido, por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido, mirá. Está difícil, está difícil. Cualquier cosa, un tango, una chacarera. No, ¿sabés qué? ¿Sabés cuál? Hay una canción muy linda, brasilera, que le agradezco a una gente de una formación que yo estoy haciendo, que la pasamos y es hermosa, que, Aceptado, que se sí. llama Mayor. Mayor, aceptado la película, sí. Mayor se llama la canción, después en todo caso les paso ahí como el comentario. Que es una canción hermosa en portugués que habla de lo que, del proceso de crecimiento y de aprendizaje de uno mismo, ¿no? Que dice algo así como que yo soy mayor de lo que era antes y yo soy mejor de lo que era ayer, digamos, ¿no? Y es una cosa interesante porque es como reconocerse como aprendiz en todo momento, ¿no? Es una canción que la estuve muy presente en los últimos meses. Qué bien. Así que después la voy a pasar ahí el nombre. La película, vuelven a preguntar cómo se llama Aceptado, pero en Argentina, acá en España, sé que tiene otro nombre y como Valeria lo dijo, recién. No, dice Aceptado Sí, creo es que en es... Argentina, creo. Acá se llama de otra manera y no sé cuál será el nombre, digamos, que le pusieron en Estados Unidos, porque el yankee... El nombre original es Accepted. Ah, es ¿sí? Accepted. Sí, ayer vimos una peli... Vimos una peli súper bonita, tipo un documental que se llamaba Tesoros, una película mexicana, una cosa hermosa, 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 de un pueblito que daba al Pacífico y que trataba sobre unos niños, una escuelita rural muy pequeña, que daba a la playa, en donde se veía, una película de ficción, pero yo creo que era más documental que otra cosa. Tesoros se llamaba esa película, se llama esa película. Preciosa, la recomiendo también, la recomiendo. Búscala. Sí, yo estoy recomendando todas las semanas en Instagram las películas. Todos los viernes comparto alguna película. Pero qué bien. Mira. Qué Así bien. Que, esta no la compartí, la que dije ahora. Ahora la veremos. Bueno, Germán, se ha pasado la hora volando y tenemos una hora porque aquí los Después amigos de se Instagram nos cortan. Así que nada, te damos, muchas gracias, te agradecemos esta horita que has tenido con nosotros. Se quedó corto, Se ha quedado cortísimo, la verdad, porque da para hablar y hablar y hablar, y no tenemos mate, menos mal que no nos vemos, porque si no esto sería eterno. Pero bueno, muchísimas gracias.
Están tus niños por ahí, así que mira, antes de que se claven una aguja, por favor, ¿eh? Bueno, acá dicen gracias por este Sí, encuentro. gracias por la invitación, por el tiempo y por las ganas. Siempre es lindo conversar con ustedes. Y, y bueno, y a la gente esto que sigue, que más, que se acerque ahí a la educación prohibida, que puede encontrar cosas interesantes. Y todas las semanas hacemos otra live, otra conversación con amigos y amigas. Están buenas. Genial. Gracias. Bueno, nos veremos entonces. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y a toda la comunidad de Ale. Chao. Adiós, Chao. adiós. Vamos a cerrar esto. Ah, bueno, No, no antes lo cierres nos porque- quedan unos minutitos, así que nos Ah, podemos despedir. ¿Despedir? Mira, nos quedan unos minutos. Nos vamos a despedir de estos encuentros, de estas charlas que hemos tenido durante estos 4 días, a este encuentro virtual, gracias a este COVID-19, gracias a la gente de Ale por prestarnos este espacio, por hacer estas entrevistas con la mayor libertad que hemos tenido, ¿verdad? Hemos tenido libertad, siempre la tenemos. Así que bueno, pues nada, estas entrevistas se van a colgar todos en el canal de YouTube, así que pues nada más que decir. bueno, Señorita, ¿algo hasta la más? próxima y a ver si nos vemos en el próximo encuentro de Ale, que no sea virtual. Espero que disfruten, termina hoy domingo, sigue habiendo muchas actividades y bueno, aquí estamos para abrir los ojos hacia otra manera de ver la vida y la educación. Así que gracias a todas y todos. Hasta la Nos próxima. vemos, gente. A cuidarse, ¿eh?